Desafortunadamente, el día de ayer se dio la triste noticia del fallecimiento de Leo Beenhakker, un neerlandés que vino a revolucionar el fútbol mexicano con América en la década de los 90, creador de las Águilas Africanas y descubridor de Cuauhtémoc Blanco, el cual, tristemente por asuntos extracancha, tuvo que abandonar al equipo, dejándolo a la deriva en la liguilla y yéndose de México como el campeón sin corona. Pero es que hablar de Leo Beenhakker es hablar de historia pura, pues fue técnico de Real Madrid, Ajax, América, además de las selecciones de Países Bajos, Trinidad y Tobago y Polonia, pues con las primeras dos llegó a dirigir los mundiales. Y es que su forma de dirigir y el juego tan vistoso que sus equipos realizaban lo ponía como uno de los máximos exponentes del famoso fútbol total neerlandés. Pero vamos a ver un poco más a fondo la historia de Leo Beenhakker, así que comenzamos. Leo Beenhakker nació en Rotterdam, Países Bajos, el 2 de agosto de 1942. Su infancia no fue nada fácil por vivir en un país tan cercano a Alemania por aquellas fechas, pues luego de la derrota de Adolfo, Países Bajos necesitó de una seria reconstrucción. Leo, de este niño, tuvo que aprender a sobrevivir y tiempo más tarde, ya como adolescente, tuvo que comenzar a trabajar para ayudar en su casa, pues su padre perdió la vida y él tuvo que hacerse cargo de su familia, trabajando como electricista, mientras por las tardes continuaba su sueño de ser futbolista profesional, jugando en los equipos locales, llegando inclusive a la segunda división con el Xerxes. Desafortunadamente, o tal vez afortunadamente para él, a los 19 años sufre una lesión que lo obliga a abandonar las canchas de forma definitiva, por lo que en ese momento decide comenzar cursos para volverse entrenador, pues sabía que su futuro seguía estando en el fútbol. Su primera oportunidad para estar en el banquillo llegó a los 22 años al hacerse cargo del equipo amateur SVEP. 2 años después se convertiría en el auxiliar técnico de František Fardok en el Go Ahead Eagles de la primera división neerlandesa, donde terminaría en tercer lugar solo debajo del Ajax y el Feyenoord. Esto le abrió muchas puertas, pues apenas a sus 25 años, Leo se convirtió en el entrenador más joven en tener licencia A en Países Bajos, y el SC Bentham de la segunda división le dio su primera oportunidad como timonel de un equipo profesional. Con ellos, Leo Beenhakker comenzó su historia como entrenador, logrando colocarlos en la 7ª posición, que si bien en el papel no se escucha como algo grandioso, pues que un equipo bastante modesto se mantuviera más arriba de media tabla era un gran logro. En 1972 comenzó a dirigir el Cambuur, donde pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, su nombre comenzó a sonar cada vez más, por lo que en 1975 dirigiría en primera división al Go Ahead Eagles, donde no le fue tan bien, terminando esa temporada en la posición 13, mientras que el siguiente año se unió al Feyenoord como entrenador de las fuerzas básicas. Ya en 1978 se uniría a las fuerzas básicas del Ajax, mientras que en la temporada 79-80 se convertiría en el técnico del equipo mayor, trayendo un estilo de juego vistoso y sobre todo muchos goles, convirtiéndose en su primera temporada en campeón, subcampeón en la Copa y semifinalista de la Copa de Europa. Para 1981 llegaría a España siendo entrenador del Real Zaragoza, donde le dio estabilidad al equipo y si bien no logró nada destacado como un campeonato o clasificar a un torneo internacional, pues logró que el equipo no descendiera durante las 3 temporadas que estuvo al mando, y eso es mucho decir. Para 1986 llegaría sin duda su mayor prueba, al ser contratado como técnico del Real Madrid, quien en ese momento era bicampeón de la Liga Española y bicampeón de la Copa UEFA. Imagínense llegar a un equipo con jugadores como Michel, el buitre butragueño, Hugo Sánchez, Bullo, Juanito y demás. Beenhakker continuó con lo dejado por el anterior técnico, Luis Molowny, y logró ganar 3 ligas consecutivas con el Madrid, logrando un segundo pentacampeonato en la historia de los merengues, además de una copa, mientras que de forma internacional se quedó cerca en 2 ocasiones, siendo eliminado de la Copa UEFA en semifinales. Aún así se convirtió en uno de los técnicos extranjeros más ganadores en España. En 1989 regresó con el Ajax, donde lo volvió a ser campeón, méritos suficientes para hacerse cargo de la selección neerlandesa para la Copa del Mundo de Italia 90, donde pasó a octavos de final como tercer mejor lugar y perdió la eliminatoria por 2-1 contra Alemania Federal. Del 92 al 93 tuvo un paso fugaz de nuevo con los merengues y luego llegó a Suiza con el Grasport.
Luego se haría cargo por un año de la selección de Arabia Saudita, donde no pasó en realidad nada relevante. En 1994, el bombazo se escuchaba en todo México, pues el América anunciaba la llegada de Ben Hacker como su nuevo técnico, trayendo a Villic y a Kalusha. Con esto comenzando una de las épocas más brillantes con las famosas Águilas Africanas, trayendo un juego vertical, vistoso, ofensivo. Simplemente el América se convirtió en una máquina de fútbol y de hacer goles, pues además de los africanos también estaban Sagui, Juan Hernández, Joaquín del Olmo y el joven Cuauhtémoc Blanco. Este equipo se perfilaba a ser campeón, pues no había rival que se le aproximara ni un poco. Sin embargo, problemas extracancha destruyeron esta temporada casi perfecta del Águila, pues antes de comenzar la liguilla se hacía oficial la salida de Leo Ben Hacker de la dirección técnica, cosa que no se entendía, y finalmente el América, golpeado anímicamente, caería en semifinales ante el Cruz Azul. Durante años este caso se mantuvo en hermetismo total, con 1001 suposiciones, pero nunca con nada concreto. Fue hasta 2010 cuando en un programa de Fox Sports llamado Los Invitados del Cuau, este tuvo la oportunidad de entrevistar a Leo y preguntarle por lo sucedido, donde Ben Hacker, sin pelos en la lengua, dijo que todo se debió a un conflicto con el entonces presidente de la América, Emilio Díez Barroso, quien le había ordenado no meter a jugar a Joaquín del Olmo por un problema económico que tenía con él, por lo que al Leo no hacerle caso y ponerlo a jugar, se ganó de forma increíble y absurda el despido, pues luego de este partido fue informado que ya no era más el técnico del América. Un año después regresaría a México para ser entrenador de Chivas, donde no tuvo gran protagonismo, solo resaltando el 3-2 en el Azteca, donde su equipo le dio la voltereta al AME. En 1996 llegaría al Vitesse y un año después al Feyenoord, donde en el 99 se proclamó campeón. Del 2000 al 2003 fue director deportivo del Ajax y en ese año regresaría a México para tener una segunda etapa con el América, donde en su segundo torneo perdió las semifinales de la Liga contra el Toluca y fue eliminado en octavos de la Copa Libertadores por el Sao Caetano, en la famosa pelea en el Estadio Azteca, donde hasta carretillas hubo. Debido a todo esto, tanto Ben Hacker como el Cuau terminaron por salir de la institución. En 2005 se convertía en el entrenador de la selección de Trinidad y Tobago, donde de forma increíble y con ayuda de la CONCACAF llevó al equipo caribeño a su primer y hasta el momento única Copa del Mundo, Alemania 2006, donde logró sacar su primer punto empatando un partido a ceros contra Suecia. Luego de esto estuvo en la selección de Polonia, donde terminó su periodo en 2009, al quedar eliminados de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Luego de esto decidió retirarse totalmente del fútbol, viviendo por temporadas en Países Bajos y Trinidad y Tobago, aislándose poco a poco de todos los ámbitos y pasando sus últimos años casi aislado en su casa, pues anunció que desde hace algunos meses su estado de salud era bastante malo, finalmente falleciendo el 10 de abril a los 82 años de edad en su casa, rodeado de su familia. Y así termina la historia de uno de los técnicos más ganadores de Países Bajos, el cual se convirtió en leyenda con el Real Madrid y dejó grandes momentos en la memoria de los fanáticos de muchos equipos, entre ellos del América, quienes siempre nos preguntaremos qué habría pasado si se hubiera quedado a dirigir aquella liguilla. Pero dime tú qué opinas, ¿qué es lo que más recuerdas de Leo Ben Hacker? Que en paz descanse.